llegamos en la hora correspondiente. Entonces, vamos a partir este espacio de trabajo para el día de hoy y en nombre de la Sociedad Chilena de Educación Científica le doy la bienvenida a todos y a todas para que conversemos sobre los aprendizajes y desafíos para la educación científica en contexto de pandemia. Queríamos iniciar recordando a todas y a todos que este año vamos a tener nuestro congreso, que es bianual, y por lo tanto estamos haciendo todos los esfuerzos, por ahora considerando una modalidad mixta, de tal manera que podamos tener el congreso tanto en formato virtual como, si las condiciones sanitarias lo permiten, en formato presencial. Y recordar esta invitación justamente porque tenemos hasta el 25 de abril para el envío de trabajos y después de eso entonces vamos a empezar todo el proceso de evaluación y selección de aquellos trabajos que correspondan a la temática y a los desafíos que estamos enfrentando para la educación científica del país y de la región. De una vez, informarles que a partir de mañana van a poder consultar en la página del Congreso y en la página de la sociedad toda la información respecto del programa general y los costos, tanto para socios como no socios. Ahora sí, vamos a partir entonces el trabajo del día de hoy, que nos ha convocado a partir de lo que ha surgido durante este año que estamos viviendo de educación remota. Entonces, hay que recordar que hace un año nosotros partimos esta discusión como sociedad y hace un año, también en el mes de abril, en un café, presentábamos 3 ideas centrales que nos preocupaban con el inicio de la pandemia y la entrada en la pandemia en Chile en particular. Y era primero que cuál era la noción de ciencia que queríamos enseñar y cómo la articulábamos esa noción de ciencia con la pandemia. Segundo, cuáles eran los desafíos que suponía la enseñanza de las ciencias en tiempos de pandemia. Y tercero, correspondía a qué desafíos suponía el aprendizaje de las ciencias en tiempos de pandemia. Estas fueron 3 preguntas que abrimos el año anterior y que en parte son las que también nos motivan al trabajo de la discusión para hoy. Entonces tenemos que en todo este año nos hemos podido dar cuenta sobre cómo aparece primero la pregunta sobre cómo pasábamos de lo presencial a lo no presencial, cómo incorporábamos el uso de tecnologías a las que quizás no estábamos tan acostumbrados y cómo pasábamos de el tener mucha información disponible a que nosotros mismos, nuestras familias y nuestros estudiantes comprendieran esa información que la ciencia estaba entregando en su momento. Igualmente aparece esta visión de ciencia como actividad humana, pero que al mismo tiempo se conjuga con múltiples tareas que nos está ocupando dentro de lo que es combinar nuestra labor con las tareas del hogar, el trabajo con la familia, el bienestar de los demás y el propio bienestar. Asimismo, aparece la coyuntura entre la preocupación por los contenidos, el dar cuenta de la priorización, pero también las demandas institucionales que nos llevaban a tomar decisiones según también el contexto donde nos estuviésemos desempeñando y las condiciones de conectividad. Además, aparecía este gran desafío que tenía que ver con el diseño de experiencias de aprendizaje que fueran diferentes. Eso en particular empezaron a hacerse énfasis en los laboratorios caseros y en los laboratorios virtuales.
También, a medida que íbamos avanzando con la pandemia, entonces apareció la preocupación por la evaluación. Y es que muchos de los mecanismos, dispositivos, estrategias que teníamos para evaluar ya no eran aplicables cuando teníamos una educación remota. Entonces ahí, ¿qué era lo que teníamos que hacer? De qué maneras podríamos empezar a hacer procesos de evaluación que dieran cuenta de los aprendizajes en contexto de pandemia? Y otro elemento fundamental era cómo cuidábamos los aspectos socioemocionales de nuestros estudiantes. Entonces, si nos damos cuenta, acá hay unos focos interesantes respecto de puntos que se destacaron en ese momento en los cuales debíamos prestar atención y que hoy seguimos prestando atención, pero con muchos más aprendizajes y con mucha más experiencia sobre cada uno de estos aspectos. Y en particular, aunque estos que están acá en la pantalla están muy referidos al trabajo con el otro y mucho en el trabajo con nuestros estudiantes, también hace un año se generó la alerta sobre la preocupación que deberíamos tener sobre el trabajo con nosotros mismos, o sea, los temas de autocuidado. Y hoy más que nunca se vuelven a hacer hincapié en ellos porque ahí entonces se decía que había que prestar atención sobre las formas de interactuar con otros, que no solamente eran nuestros estudiantes, también nuestros pares, nuestras familias, nuestros amigos, cómo nos comunicábamos con los apoderados e incluso qué podíamos hacer cuando no nos podíamos comunicar con los apoderados de nuestros estudiantes. ¿Qué hacer con tanto mensaje que empezaba a llegar y a saturar nuestras bandejas de correos, nuestro WhatsApp, nuestras redes sociales o todos aquellos mecanismos que dispusimos para comunicarnos con nuestros estudiantes y la comunidad educativa? Además, ¿qué pasaba con la insuficiencia de recursos tecnológicos o el consumo excesivo de tanta tecnología y tanta información que había disponible? De manera similar, se planteaba la preocupación por no compararnos con nuestros pares y más bien, en vez de estar comparándonos respecto a avances en tecnología o uso de tecnología, cómo generábamos mecanismos de apoyo para enfrentar los procesos de enseñanza y aprendizaje en contexto de pandemia. Y otro elemento fundamental, cómo respondíamos a las dinámicas familiares. Y esto tiene también que ver con el tema de apoyarnos y no compararnos, porque también al principio parecía que quienes tenían hijos más pequeños estaban en más desventaja, pero se olvidaba también que quienes eh, tienen la opción de vivir solo o se encuentran viviendo solo también enfrentan otros desafíos. Entonces eran dinámicas familiares y personales que eran complejas en cualquier situación. Y el otro elemento tenía que ver con el agobio sociolaboral, que más podría ser más visible, el agobio laboral, el agobio dentro de nuestras propias instituciones, pero también empieza a florecer todo el agobio sociolaboral y es aquellas tensiones que desde la sociedad también se generan, en particular, por ejemplo, recientemente cuando se critica la labor docente o más bien la reticencia a volver a labores presenciales, cuando se tilda que en realidad no queríamos hacer nuestro trabajo. Eso crea un agobio sociolaboral que es bastante complejo y que por supuesto en su momento se dio la discusión y aún se sigue dando la discusión sobre ese tipo de juicios que no le hacen bien a nuestra carrera docente. Es en función de todos estos elementos que hemos venido trabajando desde el año anterior y que hoy entonces nos convoca para responder puntualmente, primero, cuáles son los aprendizajes que nos ha dejado este año de pandemia sobre la educación científica y el profesorado de ciencias. Y segundo, cuáles son los desafíos que tenemos para seguir impulsando la educación científica en nuestros espacios de trabajo. Para ello, entonces, este espacio que vamos a compartir va a contar con una modalidad que la hemos estructurado más desde la perspectiva de taller, porque necesitamos conversar sobre las experiencias y los logros que hemos estructurado cada una o cada uno, y desde allí entonces hacer un levantamiento de información que nos permita seguir avanzando. Por ello, entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tener un momento de trabajo grupal. Para ello vamos a tener unos 20 minutos de trabajo grupal
Posterior al trabajo grupal, vamos a hacer un trabajo de socialización y de discusión sobre elementos que parezcan particularmente claves. Entonces, para ese trabajo grupal, vamos a dialogar sobre aquellos aprendizajes y desafíos para la educación científica en el contexto de pandemia, de acuerdo a los grupos que ustedes señalaron cuando hicieron la inscripción. Y luego, entonces, lo que vamos a hacer es que primero, cada grupo va a definir el principal aprendizaje asociado a la temática del grupo. Segundo, va a definir el desafío. Entonces, como que al producto de toda la discusión, a lo que hay que llegar es a un aprendizaje principal y a un desafío principal. Y esto lo vamos a dejar consignado en un Jamboard que enseguida Lorena nos va a explicar cómo funciona en caso de que no estemos muy familiarizados con ello. Una vez que tengan como ya escrito en el Jamboard el aprendizaje y el desafío, entonces lo que van a hacer es seleccionar una persona que nos va a comunicar las principales conclusiones del equipo. Importante recordar como las temáticas que se habían planteado, eh, en el formulario y que fueron seleccionadas por ustedes. Entonces, tenemos el análisis de aprendizajes y desafíos en torno a la utilización de recursos TIC, en torno al trabajo colaborativo, la interdisciplinariedad, la promoción del bienestar socioemocional, la gestión de aula en contexto remoto, la formación y profesionalización docente, la evaluación para el aprendizaje, la optimización del tiempo laboral y el aprendizaje basado en proyectos o en problemas. Para ello, entonces, una vez Lorena explique un poco cómo funciona el Jamboard, lo que vamos a hacer es que nos dividimos en los grupos. Usted va a poder elegir el grupo de acuerdo a la temática. Como también aquí hay algunas personas que no lograron hacer efectiva la comunicación. Si en su grupo usted está solo o sola, entonces le invitamos a unirse a otro grupo. Y la idea es que en los grupos no hayan más de 5 personas. Esa es entonces la dinámica y le voy a dar entonces la palabra a Lorena para que nos muestre rápidamente cómo funciona el Jamboard. Bueno, muchas gracias, Carlos. Les voy a compartir pantalla. Pero cuando yo les voy a entregar un link por el chat, si me dan 2 segundos, se los voy a dejar de inmediato. En ese link, ustedes van a poder acceder a este Jamboard. Y la idea es que cuando elijan su temática, su unidad, bueno, elijan, ¿verdad?, su temática y su unidad, puedan escribir las indicaciones que daba Carlos, el aprendizaje o el desafío. Aquí dice grupo 1, 2 o 3, era porque tuvimos una gran cantidad de inscritos, 100 inscritos, la verdad, era bastante grande, entonces organizamos en ese contexto. Entonces, si usted eligió evaluación para el aprendizaje, con su grupo determinaron cuál era el aprendizaje, entonces ustedes van aquí donde dice cuadro de texto, lo escriben ahí y no sé, escriben algo puntual y ahí va a quedar listo el aprendizaje, ¿ya? Después nosotros lo podemos editar. Para poder cambiar hacia los otros temas, yo me voy a ubicar acá, donde está la flecha. Entonces aquí está la utilización de recursos TIC, aprendizaje basado en proyecto-problema. Aquí estos otros que son trabajo colaborativo, ¿verdad? Promoción del bienestar socioemocional, entre otros. Esto es aprendizaje. Cuando hablamos de desafío, por eso aquí está indicado, ¿verdad? Los que son de la temática evaluación para el aprendizaje, lo mismo. Texto, escribo, cuando indiquen y determinen cuál es su desafío. Aquí esto nos permite, ¿verdad?, este Jamboard, poder sistematizar las respuestas de ustedes rápidamente y todos después saber qué hizo cada grupo, todos vamos a tener acceso mediante ese link que ustedes tienen en el chat. No sé si hay duda o consulta, probablemente muchos lo han utilizado, pero... Muy bien, ya yo sé que el tiempo fue poco para que se conocieran, para que conversaran sobre la temática, pero también todo esto que hemos vivido nos ha dicho que es importante también cautelar los tiempos y no sobrepasarnos en ello. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que las 4 temáticas
que estaban trabajando. En últimas, solo quedamos trabajando en cuatro salas. Cada una seleccionó a un participante, y si no lo van a hacer en este momento, que nos cuente como cuáles son las conclusiones a las que llegaron, cuál es el principal aprendizaje o los principales aprendizajes y desafíos a partir de lo que hemos vivido en este año. Vamos a seguir el siguiente orden. Primero el equipo de utilización de recursos TIC, después el de interdisciplinariedad, luego el de formación y profesionalización docente y cierra el de evaluación, que era un grupo bien grande. Así que las profes y los profes que estaban en recursos TIC, adelante, les escuchamos. Hola, éramos cuatro profes. Comparto, Carlos, de que se nos hizo muy corto el tiempo. Creo que más que dirigirnos en una sola pregunta en específica, cada uno empezó a contar su realidad, su historia, y creo que, bueno, yo fui el encargado de tomar nota de la realidad de cada uno, y de acuerdo a eso extrajimos nuestras conclusiones. Bueno, el contexto eran profesores, bueno, una profe del sur de Chile, el extremo sur, yo de la zona relativamente céntrica y una de Santiago. Bueno, respecto a la primera pregunta sobre los aprendizajes, resaltamos bastante el tema técnico, la adaptación técnica de tener situaciones en las cuales los colegios no estaban para nada preparados y de a poco ir de menos a más, pasando a tanto identificar qué cosas había que mejorar, qué cosas había que cambiar en todo este modalidad de la digitalización. Bueno, ahí la conversación se prestó para bastantes cosas de qué herramientas estaban utilizando, qué herramientas habían aprendido a usar. Había una de nuestras compañeras que tenía harta experiencia, había pasado por varios cursos previos, entonces para ella decía que prácticamente le había venido como anillo al dedo todas estas circunstancias. Pero de alguna manera todos habíamos tratado de adaptarnos. ¿Qué tengo aquí? Y también algo que habíamos destacado del aprendizaje es que habíamos logrado mayor interacción y mayor comunicación con el estudiante. A partir de la diversidad de las plataformas se podía abrir un canal directo que, pese a que no era muchas veces mirándose cara a cara, podíamos encontrar ese correo, ese tal vez mensaje de alguna manera por Classroom, como menciona una compañera, que permitía eso, mejoraba ese canal. Que bueno, yo en parte creo que tiene su ventaja y sus desventajas, pero está presente. Y el tema del horario también, que es otro aspecto importante. Bueno, respecto a la segunda pregunta, como para no alargarme más, los desafíos, en realidad todos estuvimos de acuerdo que el principal desafío era no retroceder, sino seguir avanzando en la misma línea, seguir aprendiendo mucho de forma autodidacta debido a las circunstancias, eh, y también hablamos sobre el contexto, de que desde la perspectiva científica podíamos contextualizar muchas de las circunstancias en las que estábamos viviendo. Por ejemplo, una de nuestras compañeras mencionaba por qué estábamos en una videollamada, desde una perspectiva física obviamente, podíamos vernos, por qué podía estar el teléfono, por qué podía conectarnos, y todo eso se prestaba como para mucho conocimiento científico y obviamente el aprendizaje que hay detrás contextualizando estas circunstancias. Eso en resumidas cuentas. Muy bien, muchas gracias, Fabricio. Gracias por la precisión en las conclusiones y también por darnos el contexto. Vamos a seguir más o menos el mismo formato y cuando terminemos la ronda, sí, vamos a dedicar unos 5 minutos si tenemos consulta entre los equipos o alguna reacción general. Sigamos con el equipo de interdisciplinariedad. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis. No sé si estoy siendo un poco
autoritario, no sé si mis compañeras quieren hablar, porque igual el debate que se formó dentro de nuestro grupo fue bastante interesante. Eh, Principalmente igual comparto la idea de Fabricio, que el tiempo quizás que tomó ponernos de acuerdo un poco fue muy poco, ¿cierto? Pero del contexto está bien, o sea, no podíamos tener más tiempo. Entonces, lo que estuvimos conversando, ¿verdad? En la temática interdisciplinariedad, ¿cierto? Fue básicamente que dentro de la enseñanza de la ciencia, ¿cierto? El poder explicar un contenido, ¿cierto? Sobre todo ahora en pandemia, ha cobrado mucho protagonismo, ¿cierto? El no solamente explicarlo desde un área que nos concierne a nosotros. Porque, por ejemplo, dentro del grupo había una compañera, ¿cierto?, que era bióloga, que enseñaba paleontología a menores, ¿ya? Había un profe de química y profe de física dentro del grupo. Entonces, y una de las profesoras que estaba dentro de nuestro grupo, ¿cierto?, mencionaba que ellos tuvieron que trabajar un módulo de ciencias para la ciudadanía y trabajaron en conjunto, ¿cierto? Los profe de biología, profe de física y profe de química, para poder tocar el tema de, si no me equivoco, fue de el módulo medioambiental, profe Claudia. Si nos puede explicar un poco usted, para que se maneja más en el tema. No, Luis, lo estás haciendo regio. No, es que nosotros en mi colegio, hola, buenas tardes a todos y todas, trabajamos por primera vez en Ciencias para la Ciudadanía los tres profes, el módulo de ambiente y sostenibilidad, y pusimos como eje cambio climático para que los estudiantes pudiesen hacer sus proyectos. Propusimos duplas de temas como cambio climático y ecosistemas, cambio climático para orientar un poco, y deforestación, cambio climático y contaminación, cambio climático y pobreza, no sé, distintos temas, cosas que los chiquillos pudieran trabajar juntos, y fue súper bonito porque yo llevo mucho tiempo en el colegio y nosotros siempre trabajamos por separado las asignaturas, y, y en pandemia se nos ocurrió trabajar juntos y fue un bonito desafío conocer cómo trabaja el otro. Había una colega que decía que en realidad como que una de las grandes enseñanzas tiene que ver con dejar como ser defensor de mi asignatura, sino que entender que los estudiantes están sometidos a una experiencia de aprendizaje, que nosotros por años lo hemos separado, pero que no es lo que debería ocurrir. Entonces, de ahí el llamado a trabajar de manera interdisciplinaria y poner al centro como foco el aprendizaje de temáticas, pero no desde las asignaturas. Así que para nosotros fue súper positivo conocer cómo trabaja el otro, y también los estudiantes encontraron que les hace mucho más sentido la biología y la física química juntas, como grandes temáticas abordadas en explicar algún fenómeno. Eso, Luis, ahí te puede terminar. Muchas gracias, profesora Claudia. Sí, pues dentro o sea, no alcanzamos a tocar, ¿verdad?, los objetivos. Esto fue un tema que nos tomó por sorpresa, ¿verdad?, la aparición en la pantalla del término de la sesión, pero dentro de todo lo que pudimos conversar, ¿cierto?, el objetivo principal, ¿cierto?, a destacar dentro de todo es que la ciencia no son tres entes separados, independientes uno del otro, sino que la ciencia es general, ¿cierto? Dentro de la naturaleza podemos observar fenómenos, ¿cierto?, que relacionan tanto la química, la física y la biología. Entonces uno de los objetivos que al menos yo puedo pensar y analizar, ¿cierto?, es mantener esa idea de unión en la ciencia, ¿cierto? El poder enseñar y el poder trabajar en el colegio, en el aula más bien dicho, con todas y todos los estudiantes, para poder hacer llegar la ciencia como una, ¿cierto?, para poder relacionarla y no generar este quiebre que se ha habido, o sea, que se ha visto a lo largo de la historia, ¿ya? Porque siempre dicen, no, es que la física es esto, la física es, o la química es complicada, o la química o la biología es muy difícil, pero la ciencia es una, ¿cierto? El comprender y el saber y el aprender sobre biología me va a llevar de la manito, ¿cierto?, para poder aprender química y aprender física, ¿cierto? Aprender todas las ciencias como una. Eso es, más que nada, creo que el objetivo dentro
de la interdisciplinariedad, ¿verdad? Y sobre todo en estos temas en estos tiempos de pandemia, intentar conectar, ¿cierto?, el aprendizaje de toda la ciencia. Muy bien, muchas gracias a Luis y a la profe Claudia por los aportes que nos hacen desde las reflexiones asociadas a la interdisciplinariedad. Ahora vamos al equipo de formación y profesionalización docente. Ya, bueno, yo no nos pusimos de acuerdo, así que ya mucha presión bajo mis hombros, ¿ya? Bueno, conversamos varias cosas que tienen mucha relación con lo que ya han comentado los otros grupos, así que me hace mucho sentido lo que nos comentan desde desde las demás temáticas. Nosotras en particular, bueno, como aprendizaje creo que todos lo comparten, que todos aprendimos a usar algunas plataformas para comunicarnos con nuestros estudiantes y para tratar de desarrollar los aprendizajes que consideramos pertinentes. Entonces, el uso de plataformas, el uso de recursos tecnológicos es un gran aprendizaje y para los profesores en su formación y también para los profesores en ejercicio y también para los profesores en formación, que se han enfrentado a esta inmersión al aula desde esta, digamos, posición virtual. Entonces, también ha constituido un aprendizaje desde ese sentido. También otra arista de los aprendizajes es lo potente que puede ser la motivación de los estudiantes y la propia motivación para aprender. Hay una doble componente ahí de la motivación del propio profesor en formación o el profesor en ejercicio para aprender a usar estas plataformas, estos recursos para adaptar su clase, y también la motivación de los estudiantes, cómo promover la participación y lograr que por lo menos tengamos una cara visible ahí en la cámara y no una letra que haga alusión al nombre. Entonces también eso se constituye como un gran aprendizaje, el hecho de la importancia que tiene la motivación y la participación. Y obviamente eso se traduce en la autonomía del profesor, en lo capaces que somos para, bueno, organizar el tiempo, ¿cierto? Para buscar recursos, qué sé yo. Son grandes aprendizajes y que también se constituyen como desafíos, ¿sí? Es muy similar lo que podemos decir respecto de los desafíos, que un aspecto importante que creo que nos ha golpeado a todos, tanto profesores en ejercicio como en proceso de formación, el uso y manejo del tiempo, no necesariamente en aula o digamos, en las clases mismas, sino que organizar nuestro propio trabajo en función de respetar horarios y no sufrir estando todo el día sentado en el computador, trabajando, buscando recursos. ¿Ya? Entonces también se constituye como un gran desafío para nosotros en nuestra formación, la optimización de los recursos, del uso del tiempo. Y otra cosa también importante que surge de la discusión en común, digamos, que también veo en los otros grupos, es la adaptación. Ser capaces de adaptarnos y a esta nueva modalidad que al parecer llegó y para quedarse por harto tiempo más. Entonces, eso se constituye como un gran desafío, la flexibilidad y cómo nosotros, o sea, desde la formación de profesores, promovemos esa flexibilidad en los profesores que se están formando y no lo hacemos ver como una desventaja, en el sentido de que ellos se sientan en desventaja en comparación a los colegas que ya han tenido su práctica en el contexto de normalidad, ¿sí? Entonces, eso a grandes rasgos. No sé si mis compañeras quieren agregar algo más que se me haya escapado o estamos bien. ¿Sí? Dedito para arriba, dedito para abajo. Sí, perfecto. Súper. Muy bien, muchas gracias, Paula, y a todo el equipo.
por el trabajo. Bueno, y nos falta el equipo más grande, que debe de venir con muchas ideas, que es el equipo de evaluación para el aprendizaje. No Yo elegimos creo que un estamos como en delegado, otro pero grupo. puedo hablar. Sí, profe, por favor. Adelante, Carlos. Eh, bueno, en este año de la marmota, debo recordar que el año de la marmota pasado, los webinars eran del siguiente estilo. Estilo, hoy, ¿qué mejor? Moodle, Classroom, Zoom, Meet, etcétera. Entonces ahora me dio mucho gusto encontrarme en este grupo diverso de colegas de universidades, con gente, con colegas que trabajan en enseñanza primaria y secundaria, que ya no estamos tan preocupados de eso. Eso me dio mucho gusto, porque uno perdió mucho tiempo el año pasado en muchos seminarios de cómo usar Meet y la cosa. Y ahora debo decir desde el punto de vista de la evaluación, que ahora empiezan a surgir las cosas interesantes, porque como el año pasado fue fracaso tras fracaso, en lo cual yo me incluyo, especialmente en la docencia universitaria, que este tema de la copia está institucionalizado, así que todos los instrumentos de evaluación que uno usaba habitualmente ya no sirven de nada. Uno tendría que inventar cosas. Entonces, aquí en el grupo me dio mucho gusto conocer la experiencia de varios colegas, tanto aquí en Chile como afuera, que han probado cosas. Y uno puede decir, bueno, es una cosa pequeña, modesta, sí, pero es algo que sirve en el contexto de que lo otro interesante que yo pensaba inocentemente es que por la experiencia personal y perdimos harto tiempo conversando en eso, o sea, no perdimos tiempo, pero hablamos harto de eso, el tema de las pantallas negras, ¿ya? Porque yo pensaba, yo como profesor universitario está institucionalizado este tema de la pantalla negra. Pero yo pensaba que a nivel de la escuela no era así, porque yo tengo una hija que está en un colegio privado y que es por obligación prender la cámara. Pero me di cuenta que en realidad esa no es la norma. De todas las colegas que ven ahí, había como uno o dos nomás que eso era obligación, ¿ya? Entonces, de todas maneras, compartimos el tema de cómo lidiar con la pantalla negra y cómo a esa pantalla negra sacarle algo de interacción, ¿ya? Porque no siempre responden en el chat y hemos perdido eso tan valioso para los profesores, que esta cosa de la retroalimentación en el aula, o sea, de ir testeando desde la mueca que tiene el estudiante hasta la postura en el asiento, que nos indica que no está entendiendo, ¿ya? Pero eso no lo tenemos, entonces es súper, y eso forma parte de la evaluación, ¿ya? El ir construyendo los modelos mentales y bueno, todas esas cosas de la psicología cognitiva, que no vamos a hablar de eso ahora, sino que eso, entonces, de las experiencias que se contaron, me gustó mucho eso de tratar eh, dado este contexto, tratar de buscar interacción, ya sea interacción a través del chat, a través de preguntas directas, que no siempre resulta, y de darle también algo común de recursos que está disponible tanto para los profesores universitarios como para los otros docentes de escuela, es, por ejemplo, simulaciones, qué sé yo, pero eso tiene como el saborcillo de que parece que falta ese componente de interacción humana para nosotros precisamente poder interactuar y monitorear esa, 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 eh, esos, esas actitudes, esos desempeños del estudiante y realmente entender esto que es medio difuso, que es el aprendizaje, ¿ya? Em, bueno, eso es súper vago lo que acabo de decir, que es lo que yo pude rescatar de lo que hablamos, porque se hablaron muchas cosas, ¿ya? Yo no tomé nota, así que no estoy obviando los detalles sabrosos, ¿ya? Así que por favor, alguien más del grupo que pueda decir algo. Sí, yo ahí quiero colaborar. Bueno, comentábamos un poco también sobre el uso de ciertas estrategias, como por ejemplo los simuladores, cómo los simuladores habían dado la posibilidad a los profesores
de poder interactuar con el estudiante como una manera de saber si se estaba bien o mal su trabajo, que era el proceso de explicación. Entonces, permitía la participación, pero también ese espacio de interacción como tan anhelado por parte de nosotros, en ese sonido ahí del grillito, solamente al final el chao, profe, sí, gracias, el momento que se despierta todo el mundo. Hablamos un poco de que unas estrategias también interesantes era el uso de problemas que permitieran y le exigieran al estudiante participar entre ellos y aplicar ese contenido que se había trabajado en clase, que se pudiera hacer uso de este y una construcción más lógica. Otro de los temas que surgió fue, dentro de las dudas y entre las inquietudes, es cómo nosotros sabemos que la evaluación en verdad está siendo significativa, ¿sí? que en verdad está tomando estos aprendizajes significativos, porque nos generaba como mucho ruido, o sea, como que estamos haciendo un mundo de actividades para tratar de hacer un aprendizaje significativo, pero la evaluación la estamos relegando y a la final la evaluación es la que nos está dando como el reflejo, es el rebote de lo que de alguna manera estamos enseñando y ver si está aprendiendo. Otra cosa aquí, alcancé a tomar algún apunte aquí chiquitito y que me gustó mucho el término, fue el tema de la justicia en términos de la evaluación. ¿Qué tan justa es la evaluación que estamos realizando nosotros como profesores, teniendo en cuenta el contexto social, emocional y cultural de las personas a las que le estamos enseñando? Y eso todavía no supimos cómo resolverlo, porque podemos decir lo que se vuelve subjetivo, pero también tiene que ver con todo ese constructo de pandemia, y es, ¿para qué estoy evaluando? ¿Y qué es lo que yo quiero en verdad en los estudiantes? Entonces, eso fue lo que nosotros alcanzamos como, bueno, lo que yo me acuerdo que alcanzamos a tomar dentro de las dificultades, pero nos generaba mucho ruido de eso. ¿Será que sí estoy haciendo un trabajo significativo? O sea, los estudiantes sí están aprendiendo significativamente, la evaluación que estoy haciendo es significativa en sí. ¿Qué tan justo es el hecho de que yo los esté evaluando de la manera en que lo estoy haciendo? Y algo que surgió también, que tengo que rescatar de la profesora a la que escuchamos, fue la flexibilidad y la sensibilidad que hay en un instrumento que se ha visto como, voy a ponerlo en términos románticos, opresor, porque la evaluación es como siempre el miedo, ay, hay que hacerla, no, y genera ansiedad y estrés, pero que nosotros como profesores esta pandemia nos ha hecho como revolcarnos un poco y decir, ok, tengo que flexibilizar un poco más porque la salud mental de mis estudiantes está por encima de lo que ellos incluso puedan o no aprender de lo que yo les estoy enseñando. Aquí ya como que cambia las pirámides de prioridades, es como salud mental, salud emocional, y luego sí empiezo a mirar habilidades, luego empiezo a mirar contenidos y luego empiezo a ver cómo todo eso hago una amalgama que todavía no sabemos cómo, pero debe existir para poder evaluar. Y eso sería, no sé si alguien más del grupo de evaluación quiere agregar algo. Aleida levantó la mano. Sí, gracias. Quisiera como de pronto complementar un poco lo de la parte de la evaluación. Yo les mencioné ahora, yo estoy en Colombia y yo trabajo en un departamento que se llama Antioquia, es una región muy montañosa con un relieve impresionante, y donde yo estoy hay un asunto, y es que los niños son más de la ruralidad, ¿cierto? Entonces ahora escuchaba el término pantalla negra porque realmente no lo había escuchado, y nosotros no solamente vivimos la pantalla negra, por lo menos donde yo estoy también se vive, la pantalla no está activada, es decir, muchos de los niños que nosotros tenemos, de hecho manejamos, no sé, como varios grupos, y son los niños que trabajan en físico, los niños que tienen conectividad, y que esa conectividad es a través de un celular, no todos tienen computador, no todos tienen la conexión a internet, sino que es a través de datos. Entonces, no solamente la clase, sino la evaluación se hace muchísimo más compleja, ¿cierto? Y entonces ahí se ponen como en juego dos cosas, que una profe lo mencionaba ahora, y era la flexibilización. Entonces entra como la emoción del profesor,
y la crisis del estudiante frente a la necesidad de recibir la clase. Y entonces uno piensa, bueno, entonces, ¿qué evalúo? El hecho de que aparezca, que de pronto me mande un trabajito, que me dé una llamadita. Es decir, creo que a nosotros siempre nos han hecho un llamado de atención. Yo trabajo en un colegio, una institución educativa en secundaria, y siempre es, trabaja en el avance del estudiante, trabaja en lo que él pueda darte en este momento. Pues el contenido de pronto se quedó un poquito rezagado, y lo que hicimos fue, quizá como lo mencionaba ahora, creo que era Estefanía, más como el avance a otro tipo de competencias. Entonces creo que desde la parte de la evaluación, eso es lo que hemos trabajado, esas competencias emocionales, la responsabilidad, el trabajo autónomo, más desde la evidencia de que aprendió uno un concepto. Muchas gracias, Aleida. Y muchas gracias a Estefanía y a Carlos por traer las ideas que recogieron en el equipo de evaluación para el aprendizaje. Tenemos unos 7 minutos para hacer el cierre, por lo tanto, si alguien quiere en este momento manifestar algo sobre lo que ocurrió en el equipo, sobre lo que acaba de ocurrir en esta socialización, va a ser bienvenido el comentario. Hola. Sí. Bueno, mi nombre es Valentina, yo soy licenciada en biotecnología y participé con el equipo de evaluación. Y me inscribí en este curso principalmente porque estoy desarrollando mi tesis haciendo una plataforma virtual para ayudar a ustedes, a los profesores y también a los alumnos y también a toda la gente que quiera aprender ciencias y poder adquirir competencias científicas igual, que pueden servir para el día a día. Entonces, pienso a modo personal que estas instancias sirven mucho para que podamos colaborar entre docentes y científicos, que pienso desde mi punto de vista que es un poco lo que falta para poder avanzar en estos términos de alfabetización científica de la población, donde los profesores de ciencias cumplen el rol más importante de todos, con los jóvenes. Entonces quería agradecer igual a todos y por la instancia, y también si alguno de los profesores presentes se interesa en colaborar con encuestas, o sea, respondiendo encuestas y cosas para desarrollar de una mejor manera esta plataforma y que les sirva de verdad a los profesores, pensada en ustedes y también en desarrollar esas habilidades que los alumnos también necesitan, sobre todo en estas instancias que están en pandemia, con complicaciones, sin internet, muchos sin computador, ponernos en todas esas posiciones. Muchas gracias, Valentina. Profesor Carlos. Gracias, Carlos. Y gracias por llamarme profesor, yo no soy profesor, ¿ya? Yo quisiera recoger lo que dijo Valentina, ¿ya? Yo soy científico, ¿ya? Y paso la mayoría del tiempo preocupado de la ciencia, pero esta pandemia me ha dado la oportunidad, ya que mi laboratorio está cerrado, ¿ya? De interactuar con profesores, entonces yo rescato eso que no es obvio para nosotros, porque además en esta época, como me he tenido que preocupar de que los estudiantes aprendan en la universidad, cosa que debo decir con bastante vergüenza, uno no se preocupa mucho de eso, ¿ya? Uno se preocupa de pasar la materia y el que se jode, se jode. Eso es lo que pasa en las universidades, digamos, donde hay mucha competencia, o al menos en el tipo de escuela en la cual yo me he criado, ¿ya? Pero ahora, como hay más tiempo, me he preocupado de esa gran palabra que es el aprendizaje. Y si hay algo importante en esto, es lo que decía Valentina, el poder interactuar con colegas, con docentes que trabajan en distintos niveles de la enseñanza universitaria y ahora con colegas que trabajan en la enseñanza primaria y secundaria. Así que yo estoy hace mucho tiempo inscrito en esta sociedad, pero nunca había participado en nada porque estaba preocupado de mi experimento, ¿ya? Tengo las cuotas al día, hace varios años en esto, pero nunca había participado porque uno pasa ocupado en otras cosas, ¿te fijas? Entonces agradezco que esta pandemia nos ha dejado mucha angustia,
pero esto tiene que quedar post pandemia, ¿ya? Esto de poder interactuar a través de este sistema. Eso no más quería decir. Muchas gracias, Carlos. Bueno, para no decirle profesor, aunque cumple funciones docentes, y eso también es muy valorable por parte de todas y todos quienes estamos acá. Para sintetizar ya las ideas que hemos abordado acá y darle sentido también a este espacio que ha sido distinto, porque veníamos nosotros el año anterior como sociedad y liderado por el trabajo que hace Lorena en tanto directora de formación, tuvimos unos cafés en donde siempre habían algunos ponentes que presentaban sus principales ideas y después habían preguntas. Después hicimos un ciclo de investigación donde recalcamos las didácticas de cada una de las áreas y esto nos permitía siempre discutir, pero queríamos que este espacio fuese distinto porque era el momento como de recoger también nuestras experiencias y levantar desde allí algunas perspectivas en términos de aprendizajes y desafíos. Entonces, como ustedes lo han planteado, hemos aprendido sobre que debemos estar motivados por aprender constantemente desde las TIC, sobre cómo mejorar temas de interacción y participación en nuestras clases, pero también estamos desafiados a seguir aprendiendo sobre cómo organizar el trabajo y optimizar tanto los recursos como el tiempo que tenemos. El equipo de formación y profesionalización docente señalaba que hemos aprendido a ser más autónomos, pero el equipo de TIC decía que igualmente es un desafío seguir aprendiendo desde la autonomía sobre el uso de recursos de TIC. Eso es como un desafío. Y ellos planteaban que el gran aprendizaje tenía que ver con la adaptación tecnológica que sufrimos y cómo hemos desarrollado mayor interacción y comunicación directa con los estudiantes. El equipo de interdisciplinaridad entonces planteaba que el aprendizaje principal era la generación de explicaciones desde distintas áreas y por lo tanto el desafío estaba en poner en el centro el aprendizaje de los fenómenos, en nuestro caso científicos, y no las asignaturas. Y finalmente el equipo de evaluación entonces nos hablaba sobre muchos de los aprendizajes, o sea, el tema de retroalimentar fuera de lo que antes llamábamos aula, se transformó el concepto de aula, entonces se transformaron nuestras formas de retroalimentar, se abrieron nuevos espacios para interactuar y evaluar desde esa interacción, por ejemplo, con los simuladores o, por ejemplo, con el uso de problemas que estuviesen más aterrizados para nuestros estudiantes. Y al mismo tiempo, hemos aprendido a flexibilizar el uso de nuestros instrumentos y algo muy importante que apareció hacia el final, el tema de priorizar competencias socioemocionales que quizás antes las teníamos muy invisibles en el aula de ciencias. Y el equipo de evaluación entonces nos deja unos desafíos muy interesantes. Primero, ¿qué hacemos con las pantallas negras? Segundo, entonces ahí aparece qué hacemos con las no pantallas, bien sea porque no hay conectividad o porque estamos hablando de temas de ruralidad. Y tercero, ¿cómo podemos pensar en una evaluación que sea justa de acuerdo a las condiciones, no mías como profe, sino también del estudiante? Y eso también implica el desarrollo de criterios éticos para los procesos evaluativos en esta instancia o en este momento y condiciones que estamos viviendo. Creo que estas son las principales ideas y lo más seguro es que muchas de ellas se han escapado, pero ahí en el Jamboard sigue habilitado para que sigan consignando sus ideas. Yo quisiera, bueno, antes de cerrar, creo que Ana está levantando la mano, así que quiero darle el espacio para que haga la intervención. No, es que solamente quería agradecer esta instancia y la verdad que yo hace 2 años pasé al lado oscuro del profesor Carlos, me fui al lado de investigación, siendo profe de física. Y bueno, el otro día justamente me junté con mis colegas de física, formadores de la UNCE, y hablábamos un tema súper importante, que estas instancias son las que nutren y llevan y bajan información, porque igual la carrera en sí es muy sola, y en el caso del investigador también. Entonces, y en ciencia en general. Entonces, hablábamos es que el gobierno, que esto, que lo otro, pero también
llegamos a la conclusión que hay una deuda científica del mundo científico hacia la sociedad, desde el profesor hasta el investigador, porque en el fondo estas comunidades deberían ser mucho más grandes, aún, porque en el fondo, si todavía no estamos en las cavernas prendiendo con piedra, es gracias a la ciencia y a que más gente haya pensado, y entre más gente piense, sería mejor y tendríamos una calidad de vida mejor. Era como eso nomás. Muchas gracias por crear estas instancias. Muchas gracias a usted, profesora. Para nosotros es importante igual recibir ese feedback, porque consideramos que también tienen mucho valor estos espacios donde podemos conversar más tranquilamente sobre las cosas que nos están ocurriendo. Profes, dejarles abiertas 3 invitaciones. Primero, a la agenda que nosotros vamos a seguir desarrollando para que sigamos interactuando y tengan la seguridad que a partir de el liderazgo que tiene Lorena Rojas en el área de formación, vamos a seguir focalizando estas temáticas que ustedes nos han planteado el día de hoy y que con sus preferencias ustedes también nos dan indicios de qué es lo que necesitamos. La segunda invitación es a quienes no son socios o socias que visiten nuestra página web, nuestras redes sociales y se adhieran a este equipo en donde somos de distinta índole. O sea, además de áreas científicas, distintas áreas científicas, estamos desde la educación parvularia hasta la educación superior y siempre interactuamos y nos potenciamos las distintas habilidades que todas y todos tenemos. Y la última invitación es para que se motiven con el Congreso. Estamos haciendo todos los esfuerzos para minimizar los costos, para optimizar los recursos, para que el que pueda, y si tenemos las condiciones, pueda asistir a la presencialidad y el que no, entonces lo podamos hacer desde la virtualidad. Así que ojalá se animen a enviar sus trabajos. Tenemos hasta el 25, hemos logrado extender el plazo y si no, que se sigan motivando para que podamos tener un bonito congreso como los que algunos de ustedes ya han tenido la experiencia de vivir. Agradecerles mucho la presencia en este espacio, desearles que estén muy bien, tanto ustedes como sus cercanos, sus familias, y ojalá tengan un bonito descanso el día de hoy. Cuídense mucho. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias. Igualmente, muchas gracias. 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 Chao. Estén bien.